Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una emisión más. Y hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero, estaremos hablando sobre tratarnos con amabilidad. Híjoles, a veces somos nuestros peores jueces y los que peores nos tratamos. Entonces, tenemos que aprender un poquito a apapacharnos y a querernos nosotros mismos, porque de otra manera, pues la verdad es que muchas veces los piropos que nos dicen otras personas o el buen trato de otras personas no lo valoramos porque nosotros no nos tratamos bien. En fin, estaremos platicando de eso. Y en el segundo bloque iremos al CADEM para aprender un poco sobre la oferta educativa que tienen para todos los chavos que estén planeando estudiar, por ejemplo, algo que tenga que ver con imagen pública. Es de lo que vamos a estar platicando hoy precisamente. Así que están de verdad que muy buenos los temas, ojalá que se queden con nosotros y ya saben que a través de las redes sociales podemos estar en comunicación de manera muy cercana, están apareciendo en pantalla. Comenzamos el programa, está con nosotros Adriana Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto verte. Hola Gil, ¿cómo estás? También muy contenta de estar aquí. Un saludo también a todo tu auditorio. Oye, esto de tratarnos con amabilidad, creo que suena obvio, pero en realidad es que muy poco lo aplicamos. Siempre cuando se nos pierde la llave o se nos olvida algo, ahí nos andamos diciendo de groserías nosotros solitos. La verdad es que, o si algo se nos cae o alguna cuestión así, digo, yo debo confesar que sí, me ando tonteando de vez en cuando eso sucede, ¿no? Sí, sí, Gil. Y fíjate, esto de tratarnos con amabilidad, de verdad es tan profundo. Aquí vamos a empezar clarificando algo importante. De pronto las personas cuando escuchan palabras amables, palabras tiernas, tratos cálidos, tienden a pensar que se trata de algo cursi, que es algo ridículo. Y aquí, para empezar, me gustaría como compartirles la relevancia que tienen todo este contexto de amabilidad que tiene que ver con calidez, con ternura, ¿sí? En nuestro sistema nervioso, porque el tema de tratarnos con amabilidad no es un tema superficial, sino es un tema que nos toca de manera muy profunda. Nosotros somos seres humanos que fundamentalmente nos manejamos a través de nuestro sistema nervioso. Y dependiendo del estado en el que se encuentra este estado nervioso, es como nosotros vamos reaccionando ante las situaciones de la vida. De ahí que es muy importante que para empezar nosotros podamos reconocer ese sistema nervioso y de qué manera se está conformando en nuestro día a día, cómo nos estamos sintiendo a nivel sistema nervioso. Eso es fundamental. Y creo que es la explicación que me das es muchísimo más profunda de lo que pudiéramos pensar, ¿no? Y ahí es en donde creo que tiene que cobrar importancia para nosotros, a final de cuentas, la manera en que debemos de ver la forma en la que estamos con nosotros mismos, ¿no? Claro, y esto tiene que ver mucho también la manera en que nosotros nos dirigimos a otras personas, la manera en que les tratamos, la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos, la manera en que nosotros nos desenvolvemos cada día. Esto, como te decía, no es cosa de nada, no tiene que ver con una cuestión de protocolo de convivencia, sino más bien tiene que ver con las reacciones químicas y fisiológicas que suceden en el cuerpo cada vez que nuestro sistema nervioso está en determinado estado. Ya hemos hablado aquí algunas veces de que nuestro sistema nervioso está fluctuando constantemente y está atento de alguna forma para poder salvarnos, entre comillas, si surge alguna amenaza. Eso es fundamental y es muy útil y de alguna forma es lo que hace que el hombre como especie esté hoy en este mundo, ¿no? Gracias a ese sistema de supervivencia. Aquí el tema es que el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos hoy en día tiende a plantear como amenazas y nuestro sistema nervioso está cada vez más en sistema de alerta. Y el que nuestro sistema nervioso esté en sistema de alerta de manera constante hace que surjan una serie de cambios fisiológicos y químicos en el cuerpo
que no nos viene bien. Un ejemplo es el estrés. El estrés en medida, digamos, natural, controlada, puede ser benéfico, pero un estrés crónico o estar sometidos a el cortisol y todas estas situaciones que surgen como producto del estrés puede ser no necesariamente tan benéfico para nosotros, al contrario, puede resultar muy dañino. Ahora, normalmente cuando inicia una relación, ¿no? Siempre te dicen, fíjate cómo trata a su papá, fíjate cómo trata a su mamá, cómo tratan a la otra persona y cómo trata, por ejemplo, a las personas que le atienden, ¿no? A un mesero o alguna persona que pues está bajo su mando. Y sí es muy cierto, porque hay personas que son pues muy déspotas, muy groseras o que no tienen contacto y este tipo de situaciones quizá nos da una señal o una alerta de cómo es esa persona con otras. Pero esto es indicativo de que también son así con ellos mismos o con ellas mismas. Claro, sí, y fíjate qué bueno que lo mencionas, porque en tratándose de las relaciones, y por ejemplo en este caso de pareja, por ejemplo, tendemos mucho a romantizar, ¿no? Y a pensar que como nos quieren tanto, con nosotros va a ser diferente. Y esto va más allá de que las personas se propongan o no se propongan hacer algo, porque esto manda a nivel funcional, a nivel interno. La forma en que nosotros vamos reaccionando ante lo que nos sucede cada día no tiene tanto que ver con, como te decía, con una cuestión de actitud, de proponerte ser mejor persona o no. Tiene que ver más bien en cómo ha sido toda tu historia de vida, a qué experiencias has estado expuesto y de qué manera aprendiste a hacerle frente a todo eso. Si nosotros venimos de un entorno que es muy violento o que de alguna forma no nos hace sentir seguros y seguras, es como consecuencia natural que nuestro sistema nervioso va a estar constantemente en estado de alerta, en modo de defensa. Y eso hace que las personas tiendan a ser como muy hostiles en sus actitudes. Y por supuesto que consigo mismas no va a ser diferente. Acordémonos que decimos mucho aquí que este diálogo interno que está en nosotros cada vez que nos equivocamos, cada vez que perdemos algo, cada vez que consideramos que hicimos algo mal, tiene que ver mucho con los diálogos que escuchamos cuando éramos niños, de las personas que nos cuidaban, en la casa, en la escuela, de las personas con las que convivíamos. De alguna forma, ese es el crítico interno que surge y que al final del día su finalidad es defendernos. Lo que pasa es que es una manera muy dura, digamos, ¿no? Y podemos encontrar formas que sean mucho más orgánicas y que propicien que nuestro sistema nervioso se sienta en calma. Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿cómo empezamos a cambiar esa forma en la que nos tratamos? Porque pues llevamos toda una vida haciéndolo de una manera y pues me imagino que no será tan fácil. Sí, como bien lo mencionas, es como algo que ha estado presente en nuestras vidas y no nada más a nivel individual, es una cuestión social. Eso es muy importante. Aquí algo importante sería como interesarnos más por investigar cómo es que funciona este sistema nervioso en nosotros. Hoy en día hay mucho contenido en las redes, en muchos lugares, en donde nosotros podemos conectar con ese conocimiento que nos acerque a entender un poco más acerca de cómo funcionamos, cómo es que este sistema nervioso tiene injerencia en las decisiones que tomamos, en nuestro estado físico, en lo que sentimos. Se habla mucho hoy en día de este segundo cerebro que es el intestino, ¿no? Hoy en día se habla mucho de que está mucho más conectado el cerebro y el intestino de lo que nosotros pensábamos. Entonces, cada vez que nosotros elijamos actividades y compartir espacios con personas que ayuden a que nuestro sistema nervioso esté más en calma, será muy benéfico para nosotros. Y como todas las veces que he estado aquí con ustedes, esto es un proceso, esto no es algo que tiene que ver con que me lo proponga y ya mañana voy a ser diferente. Esto es algo que podemos ir haciendo poquito a poquito.
Y en ocasiones, por ejemplo, cuando hay gente que quizá es muy amable, muy gentil con otras personas y trata de manera adecuada a los demás, pero consigo es el más riguroso de los jueces, ¿de qué manera se trabaja esta dualidad? Porque creo que sería un poco más fácil, o al menos eso pensaría, que te trates a ti de la misma manera en que tratas a los demás, ¿no? Y a veces, pues quizá no es tan fácil o tan sencillo, o incluso a veces ni siquiera nos damos cuenta. Sí, claro, es lo que te decía, esto va más allá de nuestra voluntad. Muchas veces la forma en que nosotros reaccionamos no es razonada, es algo que viene de la víscera, es algo que surge del interior. Entonces, aquí es importante poder reconocer, por ejemplo, en este caso, cuáles son los diálogos que están surgiendo en mi cabeza, qué es lo que yo me digo cada vez que me equivoco y poder comprender en primera instancia que somos seres humanos y que somos personas que podemos equivocarnos. De hecho, este proceso de equivocarse forma parte de un proceso de aprendizaje. Si yo no estoy a prueba y error, no me voy a dar cuenta si estoy aprendiendo lo que sea que esté sucediendo en la vida. Entonces, sí tiene que ver con poder cambiar esos paradigmas, esas creencias que hacen que yo dirija hacia mí ese diálogo y poder elegir e investigar un poco más de qué forma puedo tratarme de forma más amable, con qué palabras, qué es lo que yo me puedo decir que me ayude justamente a seguir haciendo mis actividades cotidianas, pero desde un espacio que sea mucho más benéfico para mi cuerpo, para mi mente, para mi estado emocional, para mi sistema nervioso. Mencionabas este proceso de aprendizaje y creo que es muy cierto, porque al final, pues uno supondría que nuestros padres hicieron lo mismo que hicieron nuestros abuelos, ¿no? Y eso también nosotros lo repetimos y a veces ni siquiera lo analizamos porque es lo que traemos, digamos que en el cartucho, ¿no? Y lo que aprendimos, lo que vimos y cómo fuimos tratados y a veces ni siquiera lo hemos analizado, si está bien, está mal o si me gusta o no me gusta. Sí, y hoy en día, como te digo, hay muchas herramientas. Tenemos las redes sociales, tenemos plataformas en donde podemos ver nosotros videos que nos ayuden a comprender cómo es que funciona todo esto. Hay terapias también, hay terapias que manejan mucho este tema de la autocompasión, el poder reconocer todos esos juicios, el poder hacer las paces con ese crítico interno que habita en nosotros porque no se trata de eliminarlo, sino de poder encontrar una forma en la cual yo pueda tratarme de forma más amable. Cuando me equivoco, cuando estoy experimentando dolor, cuando de niños nos decían, ¿no? Que nos dolía algo y decían las abuelas o las mamás, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Como te digo, esto no es una cuestión cursi, es una cuestión real. Si a mí me está doliendo una parte del cuerpo, un brazo, y yo le dedico tacto amable, cariñoso, no voy a quitar lo que está sucediendo, pero sí puede disminuir la sensación de dolor y por lo menos me puede dar un poco de calma. Y eso es importante. Creo que debemos, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Adriana, tenemos que estar más presentes, ¿no? No estar en lo que vamos a hacer en 15 minutos, en 20 o en una hora, ni estar también pensando en lo que hicimos ayer o cómo pudimos haber mejorado lo que ya pasó. Tenemos que estar en el aquí y en el ahora y eso nos permite de alguna manera el estar más conscientes de lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo y cómo estamos tratando a todos los demás y a nosotros mismos. Sí, y me gusta mucho como lo dices, ¿no? Como esta presencia, cómo es mi presencia conmigo mismo, conmigo misma, que pueda yo tener una presencia más amable, más en calma para mí, para que me pueda dar ese espacio en donde mi sistema nervioso se sienta seguro. Es importante poder notar que la mayoría de las veces que estamos nosotros a gusto en un lugar, que nos sentimos tranquilos, que nos sentimos relajados, aceptados, es porque nuestro sistema nervioso está percibiendo que es un lugar seguro. Y en ese lugar seguro, en ese lugar de calma, es que nosotros podemos sentirnos más libres y podemos tomar decisiones
mucho más acertadas y más sanas para nosotros mismos. Podemos entablar relaciones y vínculos que sean mucho más nutricios, que sean mucho más constructivos, que nos vengan mucho mejor en nuestro día a día. Muy bien, pues la verdad interesante el tema, aplicarlo a partir de este momento. Mi querida Adriana, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta información y si queremos consultarte, ¿cómo podemos hacer? Gracias, Gil. Siempre un gusto compartir con ustedes. Me pueden encontrar en Facebook, en mi página, como Adriana Gutiérrez, diagonal autoconciencia cotidiana, o también a través de WhatsApp 2227 58 56 87. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo también grande. Vamos a hacer una breve pausa en unos segundos. Nos enlazamos con Ana Jiménez. Ella está en CADEM y nos va a contar acerca de la oferta educativa que tienen en este lugar.